Gloria al Señor. Alabamos y bendecimos a nuestro Dios. Exaltamos su gran amor y su gran misericordia. Qué bueno saber y experimentar que pertenecemos a Dios y que Dios nos pertenece. Aleluya. Muy buenos días para todos. Sean todos bienvenidos a este espacio con Dios y con su palabra. Conoceremos la verdad de Dios que nos hará completamente libres del engaño, la mentira, el error, la incredulidad, la religiosidad y la idolatría. Medios que el diablo ha utilizado, está utilizando y utilizará para separar al ser humano de la verdad de Dios, y por ende de Dios. Segundo, para traer caos a su vida y a su familia, porque cuando el hombre se separa de Dios, entra en caos espiritual, emocional, en las relaciones y en todo lo que tiene que ver con sus acciones correctas y justas. Y tercera, para llevarlo a una condenación eterna en el lago de fuego en caso de morir en ese estado de caos. Así que mi consejo en esta mañana es invitarlo a no permitir que Satanás le separe la verdad de Dios ni de Dios. No le permita que traiga caos a su vida ni a su familia. Y no le permita conducirlo a una condenación eterna en el lago de fuego. Venga y conozca lo que Dios dice acerca de cualquier situación adversa que esté viviendo que le produzca ese estado de caos, o sea, esa angustia, esa preocupación, esa ansiedad, ese miedo, ese estrés, esa desesperación, esa opresión o esa depresión, qué sé yo. Y clámele al Señor, pídale a Dios, a nuestro Creador, que le ayude en esa situación donde usted se siente impotente y no sabe cómo resolver. Para que se cumpla en usted la palabra de Dios que dice que cuando alguien, y ese alguien puede ser usted en esta mañana, cuando alguien clama al Señor en su angustia, Dios lo librará de su aflicción, enviará una palabra para sanarle y para librarle de la ruina. Permítame decirle que Dios está listo con la palabra que hoy lo quiere sanar y liberar. Solo falta que usted clame al Señor ahí donde está y le pida la intervención en su vida, en su matrimonio, en su economía, en su salud, qué sé yo. Pídale al Señor que intervenga y esté atento a la palabra que el Señor va a darle para sanarle y para librarle de la ruina en el nombre precioso de Jesús. Oramos pues y le pedimos a Dios que abra nuestros ojos para verle, nuestros oídos para oírle y nuestro corazón para entenderle. Renunciamos de todo corazón al engaño, a la mentira y al error, a la incredulidad, a la religiosidad y a la idolatría. Y decidimos oír esta palabra de vida y abrazarla y permanecer en ella para experimentar lo que el Señor dice en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Tenemos un tema muy importante, escúcheme, muy importante. Yo sé que todos los temas que salen de aquí son importantes, igual el que vamos a compartir hoy. Y lo hemos titulado Ejercitados para permanecer firmes. Escuche bien, ejercitados para permanecer firmes. Y en 1 Corintios 10:13, que va a ser nuestro texto base, dice la palabra del Señor: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero Dios es fiel, que no os dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. En otras palabras, Dios está diciendo que la tentación es algo que va a venir todos los días, pero que Dios a sus hijos, a los muertos resucitados en Cristo, a los santos, no permitirá que seamos tentados más de lo que podamos resistir. Y que juntamente con la tentación no viene de Dios, la tentación viene de Satanás, que juntamente con la tentación nos dará la salida. Y esta palabra es muy importante para nuestro tema en esta mañana. Ejercitados para permanecer firmes. ¿Qué es lo que más necesita el ser humano? Sino que cuando vengan esas tentaciones, cuando vengan esas adversidades, cuando vengan esos momentos difíciles, podamos permanecer firmes, solucionar el problema, glorificar a Dios,
crecer en nuestro carácter y ser de bendición para los que están a nuestro lado. Así que vamos a estar muy atentos a lo que Dios nos va a decir en esta mañana. Guarde esto en su corazón. La tentación es una actividad continua del enemigo. La tentación es una actividad continua del enemigo. Es el pan nuestro de cada día, casi que de cada momento. Y cada uno de nosotros tenemos que prepararnos para enfrentar la tentación y que cuando venga la tentación podamos estar firmes y podamos permanecer firmes en el Señor, en el nombre precioso de Jesús de Nazaret. Permítame leerle lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 12 al 15, con relación a esta situación acerca de la tentación. Hoy Dios nos va a enseñar cómo cuando venga la tentación podemos estar firmes contra la tentación, glorificar a Dios en la tentación y permanecer firmes y no caer en el nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor en Santiago 1, 12 al 15. Bienaventurado el varón que soporta la tentación. Oiga, que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia, deseo, es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado, da a luz la muerte. Quiero llevarlo a un contexto para que entendamos bien por qué esto de la tentación y por qué debemos estar firmes ante la tentación. Entonces quiero llevarlo a un contexto, o sea, a un antes, para que entendamos el presente y nos preparemos para un después. El soplo de Dios, cuando Dios creó al hombre y sopló sobre él su aliento, produjo en el hombre espíritu y alma. Recuerde que era el barro. Dios sopla sobre el barro su aliento de vida y dice que entonces fue el hombre un ser viviente, un ser con un cuerpo, con un alma y con un espíritu. El espíritu y el alma están internos. El espíritu es la imagen de Dios, el centro de unión con Dios para la intuición, la relación, la comunión, la amistad y la intimidad con Dios. Dios sopló su aliento de vida y produjo en el ser humano el espíritu. Recuerda que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La imagen de Dios en el hombre es el espíritu. Y el espíritu en nosotros es con el propósito de que podamos intuir, podamos oír la voz de Dios, podamos tener relación, comunión, amistad e intimidad con Dios. Y el alma es el centro es el centro del pensamiento, o sea, para pensar, para sentir, para desear y para decidir. El espíritu es el lugar de la intuición, de la comunión, de la relación con Dios. Pero el alma es el centro de los pensamientos, de las emociones, de los sentimientos, de los deseos y de las acciones del ser humano. O sea que todo lo que el hombre decide es el producto de lo que piensa, de lo que siente y de lo que desea. Y esto es muy importante que lo tengamos presente en la palabra que Dios nos va a compartir en el día de hoy. Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. La imagen está en el espíritu y la semejanza está en el alma, en el corazón. La capacidad de pensar como Dios piensa, la capacidad de sentir como Dios siente y la capacidad de decidir como Dios decide. El hombre tiene soberanía, igual Dios tiene soberanía. Y eso está en el alma. Escuche bien. La imagen y semejanza de Dios en el hombre le dio al hombre dignidad, integridad y rectitud para poder señorear sobre la creación, sobre la obra de las manos de Dios, en la cual el Señor lo puso como Señor
y como administrador. Escúchelo bien. Somos administradores de la creación de Dios. Somos administradores de lo que Dios creó para nuestro bien, para nuestro beneficio. Y debemos de darle cuenta a Dios cómo administramos lo que Él nos entregó. Y me parece impresionante, escúcheme, me parece impresionante saber todo lo que tenía Adán, todo lo que era y todo lo que podía sin haber hecho nada. Y esto es muy importante que lo entendamos. Adán no había hecho nada. No había sembrado una mata de yuca, no había sembrado una cebolla, no había regado la tierra, no había hecho absolutamente nada. Y era señor de la tierra. Podía administrar todo lo que Dios había creado. Todo lo que Adán tenía, todo lo que Adán era y todo lo que Adán podía era impresionante sin haber hecho nada. Y eso es muy importante que usted lo tenga presente. Porque la vida con Dios, escúcheme bien, la vida con Dios empieza no habiendo hecho nosotros nada. Lo único malo que habíamos hecho, era hacer la maldad, hacer lo malo. Pero Dios nos llama a creer sin haber hecho nada bueno, para hacer un proceso en nuestros corazones, en nuestras vidas, para que empecemos a señorear en la tierra sobre la obra de sus manos, para que seamos administradores. Y eso es muy importante que lo tengamos presente en el nombre precioso de Jesús. Escuche esto. Cuando cae en la tentación, cuando el hombre cae en la tentación, desobedece a Dios. Muere espiritualmente. Queda separado de Dios y unido a Satanás. Su espíritu queda influenciado y su alma es degenerada con orgullo y egocentrismo. Escuche que esto es muy importante. Para obrar contra lo establecido por Dios, y al morir así, irá a una condenación eterna, porque todo el tiempo estuvo en contra de Dios. Volverse a Dios y a sus principios es la solución, cuidando de no caer de nuevo en la tentación. Esto es muy importante. En otras palabras, Dios nos está mostrando que a pesar de que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza y lo puso a señorear sobre la tierra y le dio instrucciones de cómo debía señorear, cuando vino la tentación, el hombre desobedeció, se separó de Dios, escuche bien, se separó de Dios y por eso le vino la muerte espiritual, porque la vida espiritual de plenitud, de satisfacción, de bienestar, de justicia se encuentra cuando estamos unidos a Dios, cuando estamos unidos al Espíritu Santo, cuando estamos unidos a Cristo. Entonces, como el hombre desobedeció, dejó a Dios y se unió a Satanás. Entonces murió espiritualmente a la luz, al bien, para entrar espiritualmente a ser esclavo del mal, del pecado, de la perversidad, de la desobediencia y a vivir una vida contra Dios y contra su palabra. Primeramente contra su palabra, contra la verdad de Dios y contra Dios. Y el hombre queda en un estado de caos emocional, espiritual, emocional. Y eso es lo que vemos hoy en día. Hoy en día no vemos lo común de la obra de Dios, de la obra de la creación inicial de Dios, no la vemos. Hoy vemos el resultado de la desobediencia. Hombres y mujeres desobedientes a Dios, ignorantes del plan de Dios, ignorantes de Dios, con contiendas, con peleas, con celos, con divisiones, con enemistades, con pecados, pero el pecado se volvió tan normal que ya es raro ver a alguna persona que no haga algo malo. Pero esa no es la creación original de Dios. Ese es el resultado de que el hombre desobedeció y contaminó toda su descendencia. Y esto es muy importante. Para los que creen que somos el producto de la evolución, escúcheme, si fuéramos producto de la evolución, naceríamos diferentes, hasta sin pecado y buenos. Pero lo real es que todos nacemos en pecado, esclavos del pecado y esclavos del diablo, para hacer lo malo, para estar contra Dios, contra la verdad de Dios y contra Dios.
y para vivir un estado de angustia, de preocupación, de ansiedad, que ese es el estado normal del ser humano. Angustia, preocupación, ansiedad, desesperación, miedo, estrés, opresión, depresión, enojo, iras, contiendas, divisiones en el hogar. Pero esa no es la voluntad de Dios. Así que vamos a conocer lo que Dios estableció y lo que Dios quiere de usted y de mí para que estemos firmes. Escúcheme bien, para que estemos firmes, para que nos ejercitemos para permanecer firmes todos los días. Podemos permanecer todos los días firmes en el Señor y en la verdad. Así que vamos a mirar nuestro primer punto y lo he titulado Tentación o estilo de vida. Escúchalo bien, tentación o estilo de vida. ¿Somos invitados a obedecer a Dios como una tentación? Escúchalo bien. ¿Somos invitados a desobedecerle a Dios, a desobedecer la palabra de Dios como una tentación? ¿O la desobediencia a Dios es nuestro estilo de vida? Y cada uno de nosotros debemos de preguntarnos quiénes somos. Si yo todos los días estoy siendo invitado a desobedecerle a Dios, pero permanezco firme ante esa invitación para permanecer con Dios, o realmente mi estilo de vida es la desobediencia. Y esto es muy importante que cada uno de nosotros podamos responder. ¿La tentación es una invitación a desobedecerle a Dios? ¿O la desobediencia a Dios es mi estilo de vida? Por muchas justificaciones. Porque no soy santo, porque no soy perfecto, porque no soy Dios, porque no puedo, porque eso es muy difícil, porque nadie lo ha hecho. Por una cantidad de razones que Satanás nos da para no obedecerle a Dios. Entonces, se convierte en una tentación, escúcheme, se convierte en una tentación la invitación a desobedecerle a Dios cuando hemos sido redimidos, cuando hemos sido muertos, resucitados en Cristo, cuando somos hijos de Dios, cuando hemos sido santos, cuando Jesucristo nos ha rescatado y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo y nos ha hecho hijos de Dios, viene la tentación. Pero para todo aquel que no ha venido a Cristo por su salvación, por el perdón de sus pecados, reconociendo las consecuencias y los peligros de estar alejados de Dios, no es tentación, sino que es su estilo de vida. Su estilo de vida es desobedecerle a Dios. No tiene interés por conocer la palabra de Dios. No tiene interés por entenderla, por creerla y por practicarla. ¿Pero por qué lo hace? Porque ese es su estilo de vida. Así nació y así ha vivido. Cuando uno ha nacido y ha vivido así, pero conoce lo que es el pecado, conoce las consecuencias del pecado, uno no quiere pecar más. Uno no quiere desobedecerle más a Dios. Entonces por eso viene a Cristo, número uno, para que lo perdone por toda la desobediencia que ha cometido. Y número dos, para que lo salve de ir a una condenación eterna en el lago de fuego. Número tres, porque quiero vivir una vida con Dios, en la presencia de Dios, obedeciéndole a Dios. Por eso la importancia de nuestro título. Ejercitados para permanecer firmes. Ejercitados para permanecer firmes. Porque nos debemos de ejercitar todos los días. Si 10 veces en el día soy tentado, 10 veces debo de permanecer firme. Y en la medida que permanezco firme, desarrollo carácter, desarrollo de relación con Dios, desarrollo conciencia, desarrollo intimidad, desarrollo su presencia y su gloria en mi vida. Pero si caigo en la tentación, pierdo la relación con Dios para entrar en una relación con Satanás, como le pasó a Eva y como le pasó a Adán. Y ese es un principio que debemos de tener presente. Le desobedezco a Dios para obedecerle a Satanás. Y le desobedezco a Satanás para obedecerle a Dios, cuando yo quiera. Porque no es que Dios me obligue ni el Satanás me obligue, no, es cuando yo quiero. Y aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque muchas veces oímos en la voz de Satanás que nos invita a desobedecerle a Dios, y como lo que nos ofrece es bueno, como lo hizo con Eva, nos vamos tras esa invitación ignorando las consecuencias. Y aquí es donde usted
donde usted, donde yo, tengo que tener el conocimiento de Dios. El conocimiento para saber cuándo es una tentación del diablo o cuándo es una invitación de Dios. Porque hay cosas a lo que Dios me dice no, pero el diablo me va a decir sí. Y hay cosas a lo que Dios me dice sí, que el diablo me va a decir que no. Porque esa es la tarea de Satanás, contradecir a Dios. Parcial o totalmente. Parcial es un engaño, totalmente es una mentira. Pero esa es su función. Pero debemos de ejercitarnos tanto en la obediencia a Dios, bajo un conocimiento de la verdad de Dios, que cuando venga la tentación podamos estar firmes, podamos permanecer firmes. Entonces dice la palabra de Dios, ante este principio, tentación o estilo de vida. Dice entonces la palabra del Señor. En Mateo 4:1 dice, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Mire qué cosa tan impresionante y tan interesante. El mismo Espíritu Santo de Dios llevó a Jesús al desierto para que fuera tentado por el diablo. Y nos podemos preguntar, ¿y por qué? Porque era necesario que Jesús venciera la tentación y se estableciera como Señor en la tierra, como el que no era esclavo. Haga de cuenta, Jesús viene a un mundo bajo el maligno, gobernado por Satanás. Y viene en santidad y viene en la verdad. Y lo primero que el Espíritu Santo hace después de ser lleno del Espíritu Santo es llevarlo a enfrentarse a su enemigo. Y el plan de Satanás fue tentarlo para que cayera. Si Jesús hubiera caído, hubiera quedado esclavo del diablo y condenado. Pero gloria a Dios que Jesús nunca pecó. Entonces por eso dice aquí, y esto es muy importante que lo entendamos, porque cuando Jesucristo nos hace hijos de Dios, vamos a tener la misma escuela. Dios va a permitir que seamos tentados por el diablo para que mostremos quiénes somos. Para que mostremos nuestra autoridad, nuestra libertad, nuestro poder como hijos de Dios en esta tierra. Pero ¿qué pasa cuando no conocemos y entendemos esa escuela, esa experiencia, y viene la tentación y caemos en la tentación? Entonces aquí viene una cosa muy importante. Si caemos en la tentación después de haber sido libres de la esclavitud de Satanás y de la condenación, volvemos a dejar a Dios para volvernos otra vez a Satanás. Por eso la importancia de ser ejercitados para permanecer firmes en la verdad, en Cristo, sin caer en tentación, sin caer en tentación. Dice la palabra en Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. O sea que aquí vemos que Satanás viene a tentar a uno que no es su esclavo, para hacerlo su esclavo. Cuando Satanás vio que Jesús llegó a esta tierra para salvar al ser humano, lo primero que empleó fue la tentación para hacerlo caer y para hacerlo esclavo de él. Para separarlo de Dios y para ser esclavo de él. Y si Jesús hubiera llegado a caer en la tentación, ya no podría salvar la humanidad, porque ya era esclavo. Tendría que venir otro a liberarlo de la esclavitud. Por eso me encanta compartir con usted estas verdades. Jesús fue tentado por el diablo. No era su estilo de vida desobedecer a Dios. Nunca había desobedecido a Dios. Está empezando un ministerio en la tierra para salvar al hombre. Y se tiene que enfrentar al enemigo del hombre y a su propio enemigo, Satanás. Entonces, ¿qué hace Satanás? Lo mismo que hizo con Eva, lo mismo que hizo con David y lo mismo que ha hecho con todo el mundo. Entonces viene a tentar a Jesús. ¿Por qué lo tentó? Porque no era su esclavo. ¿Qué quería con la tentación? Que fuera su esclavo. Lo mismo sucede con usted y conmigo. Cuando estamos firmes con Dios, en Cristo Jesús y en la verdad, nos va a tentar para que desobedezcamos a Dios y volvamos a ser sus esclavos. Y aquí la importancia de ejercitarnos de tal manera conscientes
Que cuando venga la tentación podamos permanecer firmes en Cristo, en la verdad, en el Espíritu, sin caer en la tentación. En Romanos 6:16 dice que cuando uno se somete a alguien para obedecerle, es esclavo de aquella persona a la que uno se somete, ya sea del pecado de la desobediencia para muerte, o sea de la justicia para vida, de la obediencia para justicia. Entonces está diciendo aquí muy claro, yo tengo la opción todos los días, porque todos los días soy tentado, de permanecer firme en la verdad de Dios y en Cristo Jesús para no cederle mi lugar, mi derecho a Satanás, y permanecer lúcido, permanecer consciente, permanecer con Cristo, permanecer con el Espíritu Santo, permanecer en el fruto del Espíritu, o cedo a la tentación para ser esclavo de Satanás, de nuevo, para alejarme de Dios y para unirme a Satanás. Esto es lo que le pasa a muchos y no se dan cuenta. Me pasó a mí, no me di cuenta. Caer en tentación y tentaciones tontas, enojarnos, criticar, murmurar, entristecernos, deprimirnos, ignorando que tenemos un Dios tan grande, tan bueno, tan misericordioso. Ahora, lo importante aquí es dejar claro que no importa si uno cae en la tentación, uno tiene la oportunidad y el poder y la autoridad para volverse al Señor, arrepentirse y volverse al Señor y volver a su posición. Recuerde, la tentación es una invitación a desobedecer a Dios para hacernos esclavos del diablo. Pero cuando uno se da cuenta que es esclavo de Satanás y que Dios está muy lejos de uno, uno puede arrepentirse y volverse a Cristo para dejar a Satanás y para dejar sus demonios y sus propósitos. Dice entonces, y esto es muy importante, Satanás no tienta a los que cayeron. Satanás tienta a los que por medio de la fe fueron libres de su yugo a través de Jesucristo. Entonces, todos los que no han venido a Cristo, Satanás no los tienta, porque son sus siervos, son sus esclavos. Pero los que venimos a Cristo para ser libres, para ser salvos, para escapar de la condenación del infierno y del pecado, a eso nos tienta para que volvamos otra vez a ser sus esclavos. Dice la palabra del Señor en 1 Pedro 5, 8 y 9. Que seamos sobrios y velemos, porque nuestro adversario, el diablo, como el león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe. Escúchelo bien. Al cual resistir firmes en la fe. Al cual resistir declarando la palabra, declarando quiénes somos, declarando la voluntad de Dios. Por decir algo, si me invita a mentir, yo tengo que decir, está escrito que los hijos de Dios no somos mentirosos. Los mentirosos son los hijos del diablo. Entonces no quiero mentir, porque no me quiero convertir en un hijo del diablo. Satanás anda como el león rugiente buscando a quien devorar, o sea, buscando a quien caiga en su tentación para que volvamos a ser sus esclavos. Y esto es muy importante que lo conozcamos y lo entendamos, porque es el pan de cada día, la tentación. En cada momento, en cada circunstancia, 10, 20, 30, 40 veces tentados en el día. Pero la pregunta es, ¿dónde está usted y dónde estoy yo? Ya caímos en la tentación y somos esclavos de Satanás, pero venimos a adorar al Señor, a leer la Biblia, a repetir versículos cuando somos esclavos. Porque podemos hacer todo eso. Puedo cantar, puedo leer la Biblia, puedo repetir versículos, puedo congregarme, puedo servirle al Señor. Puedo hablar del Señor. Pero Dios está muy lejos de mí porque ya soy esclavo de Satanás. Por eso me encanta lo que Jesús dijo. Hijo, todo está escrito para que no pequemos. O sea, para que no caigamos en tentación. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Dice Eclesiastés que cuando uno no ejecuta sentencia de inmediato sobre la mala obra, o sea, no establece arrepentimiento, perdonando al que lo ofendió y pidiendo perdón al que uno ofendió, pidiéndole perdón al Señor.
por haber caído en la tentación. Cuando uno no ejecuta sentencia sobre la mala obra para volverse al Señor de todo corazón, sino que lo tratamos ahí como con liviandad, como listo, no le va a poner muchas bolas a eso. Pero ojo, es que caímos en la tentación. Caer en la tentación es caer en la esclavitud. Entonces la idea aquí es no caer en tentación para que podamos permanecer firmes en el Señor. Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, que cuando un espíritu sale del hombre, o sea, cuando Jesucristo llega a nuestras vidas, porque lo invitamos a entrar en nosotros y lo recibimos como nuestro Señor y nuestro Salvador, Él entra a nuestras vidas, y al entrar a nuestras vidas todo demonio tiene que salir. Porque si no está Cristo en mí, entonces están los demonios. Pero cuando Cristo llega a mí por mi invitación, los demonios tienen que salir. Entonces dice Mateo capítulo 12, versículo 43 al 45, cuando el espíritu inmundo o malo sale del hombre, va por allá y busca lugares desiertos y no se siente bien. Y él piensa, dice el espíritu malo, volveré a la casa, a mi casa de donde fui sacado. Oiga, a mi casa de donde fui sacado. Y dice que cuando viene, regresa, la encuentra limpia, ordenada y vacía. Y dice que va y toma otros espíritus, 7 espíritus peores que él, y vienen y moran en el hombre. Y el estado del hombre que cae en la esclavitud es peor que el primero. Escuche bien esto, que esto es muy importante. Porque encuentra la casa ordenada, limpia y vacía. Vacía porque cuando yo caigo en la tentación, yo estoy sacando a Jesús de mi vida para que entre el que me tentó. Por eso dice el Señor, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Entonces saco a Jesús, por eso la casa está vacía. Saqué al Espíritu Santo. Saqué a Dios de mi vida. La casa está vacía, está limpia, está ordenada. Porque Dios estaba primero en mi vida. Estaba ahí antes de yo caer en la tentación. Pero si caigo en la tentación, entonces saco a Dios para que venga el demonio. Entonces dice, el demonio entra, encuentra la casa sola, ordenada y vacía, y va y toma otros 7 espíritus peores que él. Para que el postrer estado del hombre venga a ser peor que el primero. ¿Y por qué peor? Escuche bien esto. Porque nací sin Dios, esclavo del pecado y del diablo. En un momento de gracia, Dios me da la oportunidad de conocer a Cristo, conocer mi estado, de recibir a Cristo como mi Salvador, pedirle perdón y la salvación de mi alma. Pero después viene la tentación. Caigo en la tentación, saco a Dios de mi vida para que vuelvan los demonios. Y el peor estado, escúcheme, el peor estado de esa persona que hace eso, y a mí me pasó, es que uno pierde la conciencia de todo. Puedo hablar de Dios sin conciencia. Puedo hablar de mi esposa sin conciencia, de mis hijos sin conciencia. Escúcheme, uno pierde la conciencia, el valor, la referencia real de las cosas, de las personas. Por eso dice que el estado viene a ser peor. Porque antes no conocía a Dios. Pero después de conocer a Dios, volver a los demonios y al pecado, pierdo la conciencia de Dios. Y lo triste de esto es que puedo leer la Biblia, puedo predicar la palabra, puedo hacer obras buenas, puedo cantar, puedo orar, pero perdí una cosa, la conciencia, el valor de lo que hago, el valor de lo que soy. Pierdo la conciencia de que no debo practicar las obras de la carne, que no debo tener ídolos, y me aferro a ídolos porque como ya Dios no está presente, entonces ya Dios no es mi ayudador. Entonces necesito de esta persona para sentirme bien, o de aquella cosa para sentirme seguro, y entro en un estado de inconsciencia y de caos. Por eso el postrer estado es peor. Dice la palabra del Señor que cuando alguien es esclavo del diablo,
se convierte en ministro de Satanás. A esos que ya son esclavos de él o que nos volvemos a ser esclavos de él, ya no nos tienta, porque somos sus siervos, somos sus ministros, somos sus mensajeros. Somos portadores de malas noticias. En Cristo somos portadores de buenas nuevas, de buenas noticias, de la verdad de Dios, de la verdad del Evangelio, de la presencia y la gloria de Dios. Pero cuando caemos en la tentación y nos hacemos esclavos y no salimos de ahí de inmediato, el tiempo que quedemos esclavos, 1 minuto, 1 hora, 1 día, una semana, 1 mes, 1 año, 2 años, 5 años, 10 años, 20 años, 30 años, nos convertimos en ministros de Satanás para irnos contra esta verdad. Así la sepamos. Y esto es muy delicado y esto es muy real. Ese es el mundo espiritual que a veces desconocemos. Número 2, la concupiscencia. Hablemos de la concupiscencia. Porque Santiago dice, y repito lo que dijo Santiago, que cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal ni él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces necesitamos conocer la importancia de esa palabra concupiscencia. Recordemos que cuando Dios sopló sobre el hombre, le dio su imagen y semejanza. La imagen está en el espíritu y la semejanza está en el alma. El alma es el corazón, un centro de deseos, de emociones, de sentimientos, de pensamientos y de la capacidad de decidir. De hecho, toda decisión que el hombre toma es porque simplemente sintió o pensó. ¿Y por qué hiciste eso? Yo pensé. ¿Y por qué hiciste ello? Yo sentí. Yo pensé, yo sentí. Sí, pero ¿quién produjo ese sentimiento y ese deseo? Porque Dios es capaz de producir en nosotros los pensamientos y los sentimientos correctos. Pero Satanás también a través de la tentación produce pensamientos y sentimientos. Entonces cuando la Biblia dice que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído. En otras palabras, Satanás sabe lo que a mí me gusta. Y también sabe lo que es malo para mí. Así como lo hizo con Eva. Ese árbol era malo para ella. Pero la tentó con deseos. De hecho, ella dice la Biblia que ella vio que el árbol era bueno y codiciable. Lo deseó. Y lo comió. No sé cuántos de ustedes son conscientes o han pasado por esta experiencia, que a veces está en un ambiente X y está pensando cosas que usted dice, ¿yo por qué estoy pensando esto? ¿O por qué estoy sintiendo esto? ¿O por qué tengo este deseo? La concupiscencia es un estado del alma, es simplemente un deseo. Puede ser bueno, puede ser malo. La Biblia dice que toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, el alma del ser humano, el corazón del ser humano, es una fuente de emociones, de pensamientos, de sentimientos, de deseos. La pregunta es, ¿quién los produce? O sea, ¿quién los influencia? Usted está tranquilo sentado ahí en su casa, o usted va en su carro, usted va en X o Y lugar, y pasa algo, y usted pensó, usted miró, usted sintió. Yo creo que todos debemos de preguntarnos, ¿por qué tengo este pensamiento? ¿Por qué tengo este deseo? ¿Por qué tengo este sentimiento? ¿Por qué quiero hacer esto? ¿Cuál es el resultado si hago esto o hago aquello? ¿A quién me estoy uniendo? ¿A Dios o a Satanás? Pero no nos hacemos esa pregunta. Pero espero que a partir de hoy nos hagamos esa pregunta. Porque ¿quién quiere dejar a Dios para ser esclavo del diablo? ¿O quién quiere seguir siendo esclavo del diablo cuando hay un Dios que me está llamando a la salvación, a recogerme, a rescatarme, a salvarme y a levantarme? Todos nacemos esclavos del pecado y del diablo. Solo cuando conocemos el Evangelio, la verdad, y nos damos cuenta de lo que pasa en nuestras vidas y buscamos a Jesús para que nos perdone, nos salve y lo tomamos como nuestro Salvador, Él nos saca, Él nos rescata de ahí, Él nos cambia y nos transforma y nos hace hijos de Dios. Esos hijos de Dios somos los que somos tentados.
Esos hijos de Dios son los que tenemos igual, tenemos concupiscencia, tenemos un alma que puede tener un sentimiento correcto o incorrecto. No pecamos cuando tenemos un sentimiento correcto o incorrecto. Es cuando lo ejecutamos. Usted y yo podemos tener un pensamiento. Cuando David miró a la mujer de Urías, que comenzó a sentir el deseo de ella, él pudo haber rechazado ese sentimiento. Eva pudo haber rechazado ese sentimiento de tomar y comer del árbol prohibido, que a pesar de que lo sentía, lo rechazó, como le pasó a José. A José lo desnudaron, la mujer de Potifar, para que se acostara con ella, pero él no cayó en la tentación, él rechazó la tentación. Y no digamos que no miró, y no digamos que no sintió, pero rechazó, huyó de la tentación. No cedió a la tentación. Y por eso Dios lo usó como lo usó. Entonces aquí estamos viendo que todo ser humano, niño, adolescente, joven, adulto, anciano, tiene una cosa que llama concupiscencia. Una fuente de deseos. Y que esos deseos pueden ser activados o movidos por Dios, que produce en nosotros el querer como el hacer. O a través de una tentación de Satanás, que también produce en nosotros querer como el hacer, como lo produjo en Eva, como lo produjo en David, como lo quiso producir en Jesús, como lo ha producido en usted y en mí. Y la pregunta es, ¿hemos caído en la tentación? ¿Caímos y nos salimos? ¿O la desobediencia a Dios es nuestro estilo de vida? ¿Quién es usted? ¿Quién soy yo? La tentación es una invitación, un deseo de desobedecerle a Dios con justificaciones. No puedes ser santo porque eres un pecador. No puedes anhelar ser perfecto porque eres un ser imperfecto. No puedes pretender ser como Dios porque eres un pecador. No, la Biblia dice cosas muy diferentes. Entonces aquí dice en 2 de Pedro 1:4, y esto es muy importante, escuche lo que dice el Señor. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, el mundo está lleno de atracciones negativas hacia el cristiano. Pero aquí dice que se nos dio, fuimos partícipes cuando venimos a Cristo, lo recibimos como nuestro Salvador, le pedimos perdón por nuestros pecados y la salvación de nuestra alma, que Él nos injerta en Él, somos participantes de su naturaleza divina. Y ese participar de la naturaleza divina es lo que me permite huir, salir de la corrupción que hay en el mundo. Oiga, de la corrupción que hay en el mundo. Pero el mundo sigue estando alrededor de mí. Yo soy trasladado al reino de nuestro Señor Jesucristo. Sacado del mundo, como dice Colosenses, que fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas y trasladados al reino de su amado Hijo. En el reino del amado Hijo hay nuevas fuentes de deseo. O sea que mi alma se llena de unos deseos sanos, santos, puros, correctos, cuando estoy con Dios. Pero el mundo a mi alrededor sigue estando lleno de deseos malos, de invitaciones malas que van contra Dios, a través de los demonios, a través de Satanás y a través de sus ministros, de todos aquellos que han caído en esclavitud o que siguen siendo esclavos y que nunca han salido, que me van a invitar a hacer esas cosas, a beber, a fumar, a criticar, a murmurar de este, a no orar, a no leer la Biblia, a no hacerlo. Y muchos, por complacer a esas personas que son esclavos del diablo, caemos en la tentación de dejar de hacer la voluntad de Dios. Entonces es muy importante que usted entienda, usted y yo entendamos que tenemos algo en nosotros que se llama concupiscencia y está en el alma. Pero que esos deseos del alma, esos sentimientos del alma, esos pensamientos del alma están influenciados por el Espíritu Santo, que la Biblia dice que Dios nos da el querer como el hacer, o por Satanás, que nos influencia, escúcheme, que nos tienta o que ya caímos en la tentación y vivimos así influenciados. Por eso es tan importante que usted conozca quién es usted, a quién le sirve y con quién camina. Lo mismo yo. Es muy importante que usted conozca y entienda quién es su cónyuge, a quién le sirve y con quién camina. Sus hijos, sus padres,
los que usted llama amigos. ¿Con quién caminan? ¿A quién le sirven? ¿A qué me invitan? ¿Qué es lo que quieren de mí? ¿Por qué dicen apreciarme? Porque muchos son ministros de Satanás. Escuche esto. La naturaleza divina nos permite huir de la corrupción a causa de nuestros deseos. O sea, que esa naturaleza divina, escúcheme bien, influenciada por el Espíritu Santo, viviendo en la presencia de Dios, cuando practicamos nuestros ayunos, cuando practicamos nuestro tiempo con Dios, nuestros devocionales, cuando oramos, cuando adoramos al Señor, eso comienza a potencializar nuestra alma y nuestro espíritu de una manera especial que cuando venga la tentación es muy difícil que caigamos. Igual la tentación va a venir. Así estemos llenos de Dios y de la gloria, va a venir la tentación. Pero ¿qué tan diestros somos para evitarlas? Escuche esto. Concupiscencia es un deseo intenso por algo, una pasión, un anhelo, una codicia por algo. Eso se genera ya en el alma. Comenzamos a tener esos sentimientos y esos deseos. Escuche esto. Dice la palabra del Señor que si no nosotros no nos cuidamos, entonces somos atraídos y seducidos. Ahí está en Santiago 1 del 12 al 15. Atraídos y seducidos a hacer eso que va contra Dios. Atraídos y seducidos. Si no tenemos el arte de decir no de inmediato y nos ponemos a mirar y a contemplar y a considerar, somos atraídos y seducidos. El alma es el centro de nuestros pensamientos, sentimientos, deseos, emociones y decisiones. El alma, bajo la influencia del Espíritu Santo, tiene los deseos de Dios, pero bajo la influencia de los demonios, tiene los deseos del diablo. En Juan 8:44, el Señor Jesús, enfrentando a sus oponentes, a los que no estaban de acuerdo con él, les dijo: ustedes son de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Oiga, los deseos. Deseos. ¿Dónde se generan esos deseos? En el alma. Y de ahí es donde tomamos nuestras decisiones, desde el alma. Pero el alma fue creada para estar influenciada por el Espíritu de Dios. Entonces, cuando mi alma está influenciada, cuando yo estoy en Cristo, mi alma está en Cristo. Soy participante de la naturaleza divina. Mi alma está influenciada por el Espíritu Santo. Cuando venga la tentación, yo tengo quien me dirija y quien me ayude a vencer la tentación. Mi tiempo con Dios, mis ayunos, mis tiempos de oración, mis tiempos del estudio de la palabra del Señor, fortalecen mi alma y mi espíritu para tener forma de contrarrestar la tentación y no caer en ella, para no volver a ser esclavo de Satanás. Escuche bien esto. Cada uno deberá preguntarse: ¿por qué estoy pensando? ¿Por qué estoy sintiendo? ¿Por qué estoy deseando esto o aquello? ¿Quién me está influenciando? Dice entonces que cuando uno es tentado y uno no para la tentación de inmediato, es atraído y seducido. Y si uno no para esa atracción, esa seducción, entonces dice, uno concibe el pecado. Concibir es como una mujer estando en embarazo que concibió. Se produjo la vida dentro de ella. Si no paro esa tentación, entonces voy a concebir el pecado con solo pensar. Acuérdense que Jesús dijo: cuando alguien mira a una mujer para codiciarla, para desearla, ya adulteró con ella en el corazón. No la ha tocado, no se ha acostado con ella, pero ya es adúltero, solo con el pensamiento. O sea que lo que tenemos que cuidar es cuando venga el pensamiento, cuando venga el dardo del enemigo a mi mente, ya sea por demonios, ya sea por Satanás o ya sea por sus ministros, que nos hablan cosas torcidas contra Dios y contra la verdad de Dios. ¿Qué tengo que hacer yo ante eso si quiero permanecer firme en Cristo? Porque volver a ser esclavo del diablo es lo más triste que nos puede volver a suceder. Ahora dice,
que el pecado siendo consumado, ese deseo siendo consumado, sea aceptado, da a luz la muerte. Y la muerte es la muerte espiritual. La separación nuevamente de Dios para unirme nuevamente a los demonios. Número 3, hablemos del tentador. Dice la palabra de Dios, ojo que esto es muy importante. Dice la palabra de Dios en 1 Tesalonicenses 3:5. Por lo cual, también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Escuche, el apóstol Pablo, esto lo registró el Espíritu Santo. El apóstol Pablo está preocupado por la iglesia, por los creyentes. Y preocupado por ellos, mandó a averiguar cómo estaban. Porque él pensaba, o él creía, ojo con lo que pensaba y que creía, que de pronto el tentador los hubiera tentado y que todo su trabajo en el Señor resultase en vano. Aló, escuche bien, que todos los que caemos en la tentación, nos volvemos a hacer, dejamos al Espíritu Santo, dejamos a Cristo, dejamos al Padre, dejamos la verdad de Dios para volver a los demonios, al engaño, a la mentira, al error, a las obras de la carne, al viejo hombre, al mundo. Dice que todo nuestro trabajo será en vano. Impresionante. Todo nuestro trabajo será en vano. Las oraciones en vano, los estudios en vano, las predicaciones en vano. Todo lo que hagamos es en vano por haber vuelto a caer en la esclavitud del tentador. Y esto es una noticia muy real, pero muy triste. Ahora, muy buena para que nos cuidemos. Escuche esto. El propósito de la tentación es contradecir lo que Dios dice. El propósito de la tentación es contradecir lo que Dios dice, ya sea total o parcialmente. Y cualquiera que caiga en esa tentación, deja a Dios para unirse a Satanás. Y todo lo que hagamos por fuera de la unidad del Espíritu Santo, de Cristo, del Padre y de la verdad, es en vano. ¿Y cuántas personas están llenas de seguridad que porque todo lo que han hecho, por todo lo que han dado, están bien? Pero no quieren estudiar la Biblia, no quieren ayunar, no quieren orar, no quieren adorar al Señor, no quieren meterse en un tiempo especial con Dios. Y la pregunta es, ¿por qué no querer meternos en un tiempo especial con Dios de un día, 2 días, 3 días, cuando es fortaleza para nuestro espíritu y para nuestra alma? Es como si a mí me dijeran, mire, lo queremos invitar a 7 días de vacaciones con su esposa. Y yo diga que no. Y eso es muy, comparado con estar en la presencia de Dios, es algo muy bajo. No digo muy bajo, pero la diferencia es impresionante. ¿Por qué si tenemos la oportunidad de meternos con Dios, de ayunar, de pasar tiempo con Dios, por qué no lo queremos hacer? Jesús ayunó 40 días. Moisés estuvo 40 días en el monte. ¿Por qué no lo queremos hacer? ¿Es porque el Espíritu Santo no nos deja? ¿O es porque los demonios no nos dejan? ¿Por qué cuando ayunamos y nos vamos a ese tiempo con Dios no lo disfrutamos, contemplándolo, adorándolo, conociéndolo a través de la Escritura? ¿Por qué nos ponemos a hacer otras cosas? ¿Por qué nos distraemos con otras cosas? ¿Será la obra del Espíritu Santo o será la obra de los demonios? Permítame decirle, la obra del Espíritu Santo no es, pero sí es la obra de los demonios, distraernos. Por eso nadie quiere ayunar, nadie le apunta a ayunar. Perdón, nadie no, corrijo. Por eso la mayoría de los creyentes no le apuntan a ayunar, a pasar tiempo con Dios, porque qué tiempo tan aburrido es. Qué pereza. ¿Qué hago ahí? ¿Qué hago ahí 2, 3, 4 horas? Claro. ¿Qué va a hacer si está separado de Dios? Nada. Perder el tiempo.
abrir la boca y bostezar y no hacer nada, porque igual de nada le sirve. Pero que una persona que me diga a mí que tiene comunión con Dios, con el Espíritu Santo, que está libre de la tentación del diablo, de la esclavitud del diablo, que no quiera ayunar o que no pueda ayunar o que no tenga satisfacción, mentiras. No tiene relación con Dios, no tiene comunión con Dios ni amistad con Dios. Está esclavo del Satanás y por eso no quiere ayunar. Porque ¿cómo no va a querer uno pasar tiempo con Dios? ¿Cómo no va a querer pasar uno tiempo adorándolo y estudiando su palabra para conocerlo a Él y para conocerme yo? Entonces terminemos con esto. La tentación es una prueba, una acción de examinar algo detenidamente con el propósito de que tropiece y caiga. Escuche bien, le repito. La tentación, estamos hablando del tentador. Estamos en nuestro tercer punto, el tentador. La tentación es una prueba, es una adversidad que se presenta en la vida de uno. Una acción de examinarlo, de examinar algo detenidamente. Voy a poner un ejemplo. Digamos que yo llego a un lugar donde hay mucha plata. Yo miro toda esa plata ahí sobre esa mesa. Y puedo pensar, ¿por qué no cogerme un fajito de estos billetes? Esa es la tentación. Entonces, el diablo sabe si yo caigo en la tentación o no, para darme fuerzas a hacer las cosas. Si él ve que yo miro la plata y él sabe si yo la estoy mirando como con codicia. Entonces aumenta y acelera eso en mí, el deseo, para que yo lo tome. Pero si yo simplemente miro la plata y paso, por eso mire bien claro, escuche bien la definición de tentación. Es un examen, es examinar algo detenidamente con el propósito de que tropiece y caiga. O sea que el Satanás le pone a uno la tentación. Alguien dijo, y es verdad, el diablo no sabe lo que yo pienso, pero puede saber lo que yo pienso. Me pone la tentación y mira mi reacción. Si yo miro, si yo deseo, si yo codicio. Él sabe que estoy cayendo en la tentación. Y que si él aumenta la dosis, el deseo, yo caigo en la tentación. O usted cae en la tentación. Por eso dice que es examinar algo detenidamente con el propósito de que tropiece y que caiga. Escuche bien esto. Dice la palabra del Señor que nosotros debemos de soportar y resistir la tentación para poder estar firmes. Y también dice que cuando alguien ha resistido la tentación, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Por favor, escuche bien esto. La corona de vida. Entonces, estoy pasando por una tentación. Escuche bien. Tengo la vida porque ya Jesús me dio la vida eterna. Tengo la vida. El propósito de vencer la tentación es conservar la vida, conservar la comunión, la relación con Dios. El propósito de estar firme ante la tentación es para conservar la vida, la relación, la comunión y la amistad con Dios. Y si viene la tentación y la venzo, yo sigo conservando la vida. Pero si la tentación me vence, yo pierdo la vida, porque yo cedo la vida. Yo me separo de Dios cuando caigo en la tentación, me separo del Espíritu Santo para entrar en una relación con Satanás de esclavitud. Entonces por eso dice que cuando alguien ha resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Hablemos de los que nunca han conocido a Dios. Pero viene la palabra del Señor a través de un ministro, a través de una persona y le habla a esa persona. Y esa persona resiste la tentación del diablo a no oír la voz de Dios, porque eso es lo primero que les hace. No escuchen más a esa persona, no hable más con esa persona, no escuchen más esa palabra, lo enloquece, lo vuelve místico, lo vuelve loco, lo vuelve raro, lo vuelve extraño. Y la persona muchas veces escucha esas voces y deja de oír la palabra. Pero dice, pero si oyendo todas esas voces resiste la tentación, soporta la prueba y se acerca a Jesús y le pide perdón y le pide la salvación de su alma y lo recibe en su corazón a pesar de lo que está sintiendo,
dice que recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. O sea que podemos salir de ahí. Pero tenemos que vencer esas voces negativas que vienen contra Dios y contra su palabra. Y contra un ministro de Dios que quiere ayudarle a usted a salir adelante. Conozcamos el mundo espiritual. Conozcamos el propósito de la tentación. Conozcamos nuestra responsabilidad y nuestro deber de permanecer firmes en Cristo y en la palabra. Y si nunca he conocido a Cristo, decidir salir de ahí en el nombre de Jesús y recibir a Cristo como mi Salvador, pedirle perdón por mis pecados y la salvación de mi alma para que me saque esa esclavitud. Y saliendo de esa esclavitud, cuidémonos de volver a caer en la tentación. Pero si hemos caído, como dice Jesús, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo. Ejecutemos sentencia ya sobre la mala obra. Arrepintámonos ya, volvámonos a Cristo, volvámonos al Espíritu, volvámonos a la palabra, pero no seamos esclavos de Satanás y del pecado, que de morir en ese estado nos vamos a una condenación eterna en el lago de fuego. Terminamos entonces nuestro tema en esta mañana con la siguiente reflexión. Dios sopló sobre el barro su aliento de vida y el ser humano recibió una vida eterna y gloriosa cuando Dios sopló allá en el huerto del Edén. Es muy interesante saber que cuando Jesús viene a esta tierra, cuando muere y resucita, es lo mismo que él hace sobre sus discípulos, sopló sobre ellos el Espíritu. Les afirmó la vida eterna en sus corazones. Y ellos tenían que cuidarse de caer en la tentación. Por eso les dijo en Mateo 26:41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Escuche bien esto. El espíritu del hombre está dispuesto a velar y a orar, pero la carne, el alma del ser humano es débil. O sea que cuando nosotros no tenemos esos tiempos buenos con Dios, esos tiempos largos con Dios, nuestra alma se va perezando. Nuestra alma va rechazando esos tiempos con Dios, nuestra alma. Y va entrando en un estado de debilidad espiritual. Por eso no podemos renunciar a esos tiempos con Dios, a esos tiempos de ayuno, de oración. Porque el Señor lo dijo muy claro, velad y orad para que no entréis en la tentación. O sea que cuando somos personas de oración, de palabra, de intercesión, de adoración, cuando venga la tentación no va a ser fácil caer. Pero si no somos personas de palabra, de oración, sujetos a la palabra, sujetos a Cristo, sujetos a la autoridad que el Señor nos colocó, ya estamos fuera. Entonces la recomendación de Jesús es: velen y oren para que no entren en tentación. Esa es la conclusión. Velen y oren para que no entren en tentación. Que cuando venga la tentación ustedes estén firmes y puedan seguir firmes. O sea que si ya eres un hijo de Dios, nacido de nuevo, que moriste y resucitaste en Cristo Jesús, eres santo, fuiste liberado de la esclavitud del pecado, fuiste liberado de la esclavitud de Satanás y estás en el reino de Dios, lo tuyo ahora es la oración, la palabra y el ayuno para fortalecer tu alma y tu espíritu, a fin de que cuando venga la tentación no entres en ella. Recuerda que Satanás no va a querer que ayunemos, que oremos, que estudiemos la palabra, que la meditemos. No va a querer. Pero aquí es donde viene tu capacidad de resistir para poder permanecer firmes. De ejercitarte en la oración, de ejercitarte en el ayuno, de ejercitarte en el estudio de la palabra, en la meditación de la palabra, en hacer tuya la palabra para no caer en tentación. Jesús dice la palabra de Dios en Hebreos capítulo 5 versículos 7 y 8 que Jesús se los dio de su carne, o sea de su humanidad. Ofrecía ruegos, súplicas con gran clamor y lágrimas al Señor para que lo librara de caer en la tentación. Tú y yo también debemos de hacer lo mismo. Levantarnos cada día a orar, a pedir al Señor que nos ayude con clamor, con ruegos, con súplicas. Que nos ayude a permanecer firmes en la verdad y en Cristo Jesús.
para no caer en la tentación. ¿Es ese tu estilo de vida? ¿Es esa tu conciencia acerca del ayuno y la oración? El entender el valor del ayuno y la oración, de pasar tiempo con Dios para fortalecer tu alma y tu espíritu, de tal manera que cuando venga la tentación la puedas resistir y puedas permanecer firme. Es tu conocimiento y tu práctica ejercitarte en la oración, en el ayuno, en la palabra, en la meditación de la palabra, en la adoración, para fortalecer tu espíritu y tu alma, a fin de que cuando venga la tentación estés firme y no caer en ella. O ya caíste, o nunca has salido. ¿Cuál es tu estilo de vida? ¿Obedecer a Dios para no obedecerle a Satanás? Habiendo venido a Dios a través de Jesucristo. ¿O nunca has salido de ahí? ¿Tienes apetito por la palabra? ¿Por el ayuno, por la oración, por la meditación, por el estudio, por vivirla? Estás en Cristo y puedes permanecer firme en esa verdad. Pero si no tienes apetito por la palabra, si no tienes apetito por la oración, por el ayuno, por pasar tiempos especiales con Dios, es porque nunca has salido de la esclavitud de Satanás, o porque si un día saliste, volviste a la esclavitud. ¿Cómo no va a poder uno anhelar, desear pasar tiempo con Dios? ¿Cómo no va a ser el anhelo de uno cuando se despierta, adorar, hablar con Dios, darle gracias, adorarlo, glorificarlo? Es lo normal de un hijo de Dios. Es lo normal de alguien que no ha caído en tentación, o que habiendo caído se salió. Es lo normal nuestra amistad con Dios. Lo más valioso para nosotros es la amistad con Dios, la relación con Dios, la comunión con Dios, la intimidad con Dios. Es lo más normal. Porque ahí, en la medida que nos ejercitamos en esas prácticas, nos fortalecemos nuestro espíritu y nuestra alma. Por eso Jesús le dijo: velen y oren. Escuche bien esto: velen y oren para que no entren en tentación. Ellos no velaron ni oraron con Jesús. Por eso cuando vino la turba, cuando vinieron los enemigos de Jesús, no se defendieron espiritualmente, sino que sacó Pedro un machete y le cortó la oreja a uno de los soldados. Y Jesús le dijo: no, eso no se vence así. Pero si ellos hubieran velado y orado, la respuesta hubiera sido diferente. También si hubieran dicho: en el nombre de Jesús se van, o en el nombre de Jesús no hacen eso, aunque eso estaba ya planeado, pero hubieran reaccionado en el espíritu y no en la carne. ¿Cómo eres tú para reaccionar? ¿Reaccionas en el espíritu cuando viene la adversidad, la prueba, la tentación? ¿Reaccionas en el espíritu con el amor, con el gozo, con la paz, con la paciencia, con la benignidad, con la bondad, con la fe, con la mansedumbre, con la templanza, aún con el deseo y la intención de ayudar a ese que te ofendió? ¿O tu reacción es en la carne? Si tu reacción es en la carne y te llamas hijo de Dios, entonces debes de arrepentirte porque eres esclavo. Y debes de volverte al Señor, a Cristo, al Espíritu. Pero si tu reacción es en el Espíritu, porque eres un hombre de ayuno, de oración, de la palabra, gloria a Dios, sigue así y no abandones eso. Pero si ese no es tu testimonio, si esa no es tu vida, es porque eres esclavo de Satanás, que te impide buscar a Dios como debe ser, amar a Dios como debe ser, obedecerle a Dios como debe ser, pasión por esta palabra como debe ser, para ver la gloria de Dios en tu vida, en tu matrimonio, en tus finanzas, en todo lo que tienes. Entonces, ¿qué decisión vas a tomar en esta mañana? ¿Quién eres tú y bajo qué esclavitud o bajo qué yugo estás? ¿Bajo el yugo del Espíritu Santo, de Cristo, del Padre, sujeto a esta palabra, buscando esta palabra con pasión, con amor y con propósito? ¿O estás bajo el yugo de esclavitud de Satanás, que te pone en contra de la verdad de Dios y de Dios? Pues si eres un hijo de Dios, bajo el yugo de Dios, te felicito y adelante, no pares. Intensifica tu ayuno, intensifica tu oración, intensifica el estudio de la palabra, fortalece tu espíritu y tu alma para que cuando venga la tentación la venzas. Pero si no eres eso, hoy puedes serlo si quieres salir de la esclavitud de Satanás. Él vino a hurtar, matar y destruir.
¿Quién quiere ser amigo del diablo? ¿Quién quiere estar esclavo del diablo? ¿Quién quiere caminar con el diablo? Yo no quiero. Así que si no quieres ser esclavo del diablo, Jesús está a tu lado. Recuerda que Él resucitó en gloria y puede estar en todas partes. Está aquí y está allá. Y está a tu lado esperando que tú le digas: Jesús, entra en mi corazón porque no quiero ser esclavo del diablo. No quiero morirme y irme a una condenación eterna. No quiero vivir en amistad con Dios y con la verdad en vida. No quiero esas consecuencias. Dile: Jesús, perdóname, perdona todos mis pecados. Entra en mi corazón y sálvame de la condenación del infierno. Y si puedes hacer esa oración, es lo que el Señor va a hacer. Y recuerda, una vez que el Señor te tome, te salve, te perdone, te cambie, te transforme y venga a morar dentro de ti, ojo, no caer en tentación. Velad y orad para que vuestro adversario el diablo porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, a quien hacer caer en tentación, para que vuelva a ser su esclavo, para que vuelva a ser su ministro. Así que oro en esta mañana por ti, por tu familia, por mí, por mi familia, para que todos entendamos esta verdad y todos nos vengamos a Cristo Jesús para la salvación de nuestros pecados. Si caímos, la Biblia dice que si hemos pecado, tenemos un abogado con el Padre, a Jesucristo el justo. Entonces hoy podemos venir a Cristo Jesús, liberarnos de las ataduras, del yugo de esclavitud de Satanás y del pecado, y venir a Cristo para que rompa ese yugo, venir a Cristo para que nos perdone y nos salve, venir a Cristo para que nos injerte en Él, venir a Cristo para que cenemos con Él, para que caminemos con Él y para que caminemos en su verdad. Para que seamos hombres y mujeres de ayuno, de oración y de palabra. Porque a través de eso fortalecemos nuestro espíritu y nuestra alma para que cuando venga la tentación no caigamos en tentación. Que a pesar de que venga la tentación permanezcamos firmes. Entonces, ejercítate para permanecer firme. ¿Ejercítate en qué? En la palabra, en la oración, en el ayuno, en el fruto del espíritu, en el vencer la tentación cada día. Ejercítate. Porque la tentación va a venir 1, 2, 5, 10, 15, 20, 30 veces en el día. Pero que con todo puedas vencer la tentación. Porque estás ejercitado en la palabra, en la presencia del Señor, en la gracia, en el poder de Dios para vencer toda tentación. Y aún para ir a quitarle las almas a Satanás. Para ir a rescatar tu cónyuge, tus hijos, tus padres, tus amigos, tus vecinos. Porque solo el que permanece en Cristo Jesús sin ser esclavo de Satanás puede ir y quitarle las almas. Oro pues y le doy gracias a Dios en esta mañana por su palabra, por su verdad. Oro y le doy gracias a Dios por enseñarnos provechosamente. Oro a Dios y le doy gracias por enseñarnos la importancia de definirnos, de conocernos. Si somos esclavos de Satanás y ya le servimos a Él como ministros, o somos de Cristo y estamos siendo tentados para volver a la esclavitud. Hoy le doy gracias a Dios por esta palabra para ti y para mí. La tomo para mí de una manera muy importante. Y deseo que la tomes para ti y para los tuyos, en el nombre de Jesús. Alabo al Señor por su gran amor y por su gran bondad. Porque si eres esclavo de Satanás, puedes salir ya mismo de ahí. Ahí tienes a Jesús a tu lado para que lo tomes, para que lo recibas en tu corazón, para que le pidas perdón por tus pecados, la salvación de tu alma y para que entiendas que a partir de esa acción que el Señor hace en tu vida hoy mismo, ya mismo, cuidarás de volver a caer en la tentación. Si fuiste hijo de Dios, si fuiste tentado y te volviste el hijo pródigo que se fue de la casa y estás sufriendo lo que sea, puedes regresar a casa. A través de tu arrepentimiento, toma la decisión y sé consciente que la tentación hay que vencerla. Y para ser hombres que vencen la tentación, tenemos que ser hombres de oración, de ayuno, de palabra, del estudio de la palabra, de la meditación de la palabra. Hombres que adoramos al Señor y que vivimos en su presencia. En el nombre precioso de Jesús. Te alabamos, Señor, y te damos gracias en el nombre de Jesús. Gracias porque tu palabra corra y sea glorificada.
Que tu palabra sea conocida, entendida y recibida por todos los hombres, por los santos, por Israel y por los gentiles para salvación, y por los hijos pródigos para regresar a casa, Señor Dios de los cielos. Gracias, Padre, por tu gran amor y bondad para con todos los hombres en el nombre de Jesús. Te alabo, te bendigo y te doy gracias, Señor, desde los cielos, aleluya, Señor, por el poder de la salvación, por la salvación tan grande que nos das en Cristo Jesús, aleluya, Señor. Gracias, Señor, te pido en esta mañana con todo mi corazón que nos perfecciones a los santos, que nos perfecciones, nos afirmes, nos fortalezcas y nos establezcas en tu presencia para la relación, la comunión, la amistad y la intimidad contigo, Señor. Que nos perfecciones, nos afirmes y nos fortalezcas en tu verdad, en tu palabra, en la sabiduría de lo alto, para la fe, para tener certeza, convicción, conciencia, revelación, seguridad, libertad y autoridad para actuar, Señor Dios de los cielos. Aleluya, Padre. Señor, te doy gracias por enseñarnos en este día que no tenemos que haber hecho algo para empezar de nuevo. Solo creer en Jesús y recibirlo, pedir perdón por nuestros pecados y la salvación de nuestra alma. Que no se trata de algo bueno que nosotros hayamos hecho para volver a ti, Señor, sino que precisamente siendo pecadores, apartados de ti, Señor, hoy vencemos la tentación a no venir a ti. Hoy vencemos la tentación a no oír tu palabra. Hoy vencemos la tentación, Señor, y nos volvemos a Cristo Jesús, aleluya, Señor, para volver a ser siervos tuyos, para volver a ser tus hijos, Padre, y ser libres de la esclavitud de Satanás y de los propósitos del diablo con nuestras vidas, Señor, en el nombre precioso de Jesús. Oramos, Señor, para que seamos fortalecidos, Señor, en esos tiempos de oración, de ayuno, Señor, y de palabra, para rescatar a nuestra familia, para rescatar a otros, Señor, de esa esclavitud, Señor, porque hoy somos conscientes, Señor, que la tentación existe sobre los santos, sobre tus hijos, para volverlos a arrastrar a la esclavitud. Pero también, Señor Dios de los cielos, aleluya, nos das la salida. Que nos ejercitemos en ser hombres de oración, hombres y mujeres de oración, de palabra, de meditación de la palabra, el estudio de la palabra, Señor Dios de los cielos, aleluya, Padre, y de ayuno. Porque en la presencia tuya, Señor, el caminar contigo, en pasar esos tiempos contigo, Señor, nos fortalecemos en nuestro espíritu y nuestra alma para vencer la tentación cuando llega, Padre Santo, Dios de los cielos, aleluya. Gracias pues por librarnos de la tentación, por ayudarnos a no caer, Señor, por ayudarnos a orar y a interceder para no caer en tentación como lo hacía Jesús. Gracias, Padre, gracias, Cristo, gracias, Espíritu Santo, por esta salvación tan grande. Te alabamos y te bendecimos, Señor, y te damos gracias por todos los que se vuelven a ti y a tu palabra, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor.